Pues voy a empezar ya por presentarte a todos los alumnos y a todos los oyentes que de forma en modo abierto pues en estas jornadas de bosques urbanos pues estamos realizando. Pues voy a presentarte, Fernando. Fernando Mora Figueroa es ingeniero de montes por la Universidad Politécnica de Madrid y es funcionario de la Junta de Andalucía. Entre su amplia experiencia profesional, pues voy a destacar las principales posiciones que ha ocupado, como la de jefe del Departamento de Restauración Forestal e Hidrología del Instituto Andaluz de Reforma Agraria y posteriormente la Consejería de Agricultura, desde el 91 hasta el 94, también la Jefatura de Servicio de Actuaciones Forestales de la Consejería y la Jefatura de Servicio de Actuaciones Forestales de la Consejería de Medio Ambiente desde el 94 al 97, fecha en la que personalmente tuve el gusto de coincidir contigo y de poder hacer múltiples proyectos en esa tierra que tanto amo, que es Andalucía, y con sede en Sevilla, ¿no? Donde aprendí mucho de jardinería, por cierto, como sabes. También fue coordinador general de gestión del medio natural de la Consejería de Medio Ambiente desde el 97 hasta 2002. Ha sido subdirector general de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, también subdirector y director general de la empresa Ibersilva, del grupo empresarial ENCE. También ha estado en otras empresas privadas. Y bueno, posteriormente pues ya fue asesor técnico de gestión del medio natural desde 2011 hasta 2013, coordinador de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico desde 2013 hasta 2019, fecha en la que se pasa a ocupar la actual posición de director general de Medio Ambiente y Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla. Y en virtud de este último puesto, de tu dilatada trayectoria política profesional, como estábamos hablando de político, pues de tu dilatada experiencia profesional, pues es de lo que nos vienes a hablar esta tarde al máster, que es a contarnos pues los modelos de gestión del bosque urbano en la ciudad de Sevilla. Así que, Fernando, y como estamos haciendo con estas sesiones en las cuales estáis las 8 ciudades españolas exponiéndonos vuestros modelos de gestión, pues al final dedicaremos un ratillo, unos 15 a 20 minutillos, a que podamos tener un pequeño debate o preguntas por parte de todos los alumnos, si te parece. Y nada, pues ya todo tuyo, la ponencia. Así que muchas gracias, Fernando. Pues gracias a ti, José Luis, y muchas gracias por tu presentación. Es verdad que he tenido una dilatada vida profesional y además muy cambiante, porque soy una persona fundamentalmente inquieta y casi siempre he estado trabajando en el campo. El tema forestal, que es el central de nuestra carrera de ingeniero de monte, aunque no el único. Pero cuando el alcalde me llamó hace un par de años para que me hiciera cargo de esta dirección general, bueno, aunque yo de jardinería sé más bien poco, o sabía más bien poco tirando a nada, ya voy poco a poco aprendiendo, pero de gestión pública sí, y la verdad es que me resultó atractiva la propuesta que me hizo el alcalde, y bueno, pues dije que sí. Yo rara vez he renunciado a algo de lo que me han ofrecido. Me gusta ser multidisciplinar y bueno, hay una cosa que sí, bueno, y quiero introducir un poco con un comentario que siempre me gusta hacer inicialmente. En el campo, más o menos un árbol se sabe lo que va a hacer. Él crece, se desarrolla, si lo plantas en un sitio adecuado, bueno, pueden venir vendavales, se puede caer y demás, pero en una ciudad un árbol hace lo que puede, no lo que debería hacer, sino que crece hacia donde puede, mete las raíces por donde puede, se desarrolla como puede, lo vandalizan como quieren y sufre todo tipo de contaminaciones y demás, con lo cual es de las cosas que he aprendido en los 2 años que llevo aquí. Es muy distinto gestionar espacios verdes en una ciudad que espacios verdes, por llamarle de la misma manera, en el campo. Igual de atractivo es una cosa que otra para lo que nos gusta la naturaleza. Y además aquí se repite una cosa que me enseñó Juan Ruiz de la Torre hace muchos años, al que recuerdo con todo el cariño del mundo, que me dijo: en el campo 2 y 2 nunca son 4, en el mundo forestal. Y bueno, en la ciudad tampoco, 2 y 2 tampoco son 4. Estamos en la misma situación. Y con esto voy a pasar un poco al tema que nos ocupa. Cuando me ofrecieron o me dijeron que tenía que hablar de
de bosques urbanos, bueno, me planteé si el tema iba desde un punto de vista estricto de la concesión que ahora mismo en el Ministerio de Transición Ecológica, efectos de ayudas, subvenciones y demás, de espacios de más de 1 hectárea que en los últimos 30 años no hubiera tenido superficie arbolada y que estuvieran dentro de una ciudad, o si por el contrario estábamos hablando de las zonas verdes de las ciudades. Yo entendí que estábamos hablando de lo segundo, porque lo primero restringía mucho, digamos, la actuación que venimos realizando y no parecía razonable restringirlo tanto. Yo voy a mi pequeña conferencia, la voy a articular, como veis en esta diapositiva, en 3 partes: el pasado de los parques y bosques de la ciudad de Sevilla, el presente y el futuro. A mí siempre, además porque soy un enamorado de la historia, pues cuando hablo de cualquier cosa que me invitan me gusta hablar del pasado. Y voy a empezar hablando del pasado. Y voy a empezar hablando del pasado más lejano. El pasado más lejano, en la ciudad de Sevilla, bueno, dicen las crónicas de que cuando San Fernando, el rey de Castilla y León, Fernando III, estaba esperando que cayera Sevilla, en el sitio de Sevilla, pues pasaba el tiempo cazando, lanceando cochinos y venados en la dehesa de Tablada. Bueno, la dehesa de Tablada, por lo que se sabe de aquella época, pues era una dehesa típica de acebuche, encina, posiblemente tuviera también algún alcornoque en las proximidades del río, fresno y demás. Hoy en día, pues esta imagen nos enseña cómo es la dehesa de Tablada. ¿Qué es lo que ha pasado en el entorno de Sevilla? El entorno de Sevilla es una tierra muy fértil, tierra de aluvión del Guadalquivir, que se fue poco a poco talando todo lo que había, salvo pequeñas franjas en ríos y arroyos, y se fue talando pues para poner huertas y cereales. Y entonces todo el entorno de Sevilla pues es una superficie francamente desarbolada, como concepto histórico. Respecto a los primeros parques de los que hay noticias en Sevilla, posiblemente el primer parque, que no como parque, sino como paseo, fue la Alameda de Hércules. Ahí arriba a la derecha de la imagen hay una imagen que es una pintura de una visión romántica de la Alameda de Hércules, cuando la Alameda de Hércules era el principal paseo de Sevilla. Final de la Edad Media, principio del Renacimiento, la gente bien de Sevilla iba de paseo a ese paseo por el que entonces pasaba el río. El río actualmente está a cientos de metros de la Alameda y nada tiene que ver su curso actual con el que había entonces. En este sentido, quiero decir que el río, que ha condicionado mucho la situación de Sevilla y su organización y demás, el río, entre su propia divagación como río de llanura, más los distintos cauces que ha ido haciendo el hombre de ellos, para defenderse de las inundaciones o para aprovechar mayores espacios y demás, bueno, hace que el río, cuando estudiamos la historia, no esté en ninguno de los sitios donde está ahora. El río pasaba por la Alameda, ahora está a cientos de metros. Recientemente se ha descubierto también el río, un trozo del río en la Plaza de San Francisco. Para los que conocéis Sevilla, es donde está el Ayuntamiento de Sevilla, y otra vez estamos a cientos de metros de lo que es la dársena actual y a bastante más distancia de lo que es el río. Quiere decir que el río Guadalquivir ha sido un río que se ha ido cambiando mucho de curso. Pero yo quería traer esta primera imagen de la Alameda, porque si veis, bueno, una imagen romántica, aquello debió estar poblado de álamos, de ahí el nombre de Alameda, me he de suponer, pero si veis abajo, esa es la situación actual de la Alameda. Este es el resultado de un urbanismo que yo entiendo erróneo, un urbanismo muy basado en el cemento y demás, y que, bueno, en algunos momentos pues ha primado en Sevilla, y lo que fue un paseo, por lo que dicen las crónicas, romántico, y donde iba toda la Sevilla adinerada y demás, pues hoy es una zona de losas con algunos plátanos de sombra dispersos, y para mí de los 2 sitios que habría, y cuando hablo de estas cosas es una opinión absolutamente personal, de los lugares que habría que reurbanizar en Sevilla. Después, el primer parque ya más moderno que se tiene con constancia, o que yo tengo constancia por lo menos, son los Jardines de las Delicias. Los Jardines de las Delicias están pegados al Guadalquivir,
al cauce, perdón, a la dársena del Guadalquivir, y fueron bueno, por dos asistentes, perdón, de la ciudad de Sevilla, equivalente a alcalde, pues hicieron estos primeros jardines totalmente románticos en una finca que se llamaba Bellaflor, o sea que debía ser un sitio francamente bonito, y que es conocido porque aquí se alojó Felipe II cuando estuvo la primera vez en Sevilla. Son lugares extramuros de Sevilla. Sevilla como tal está muy constreñida por la muralla y hasta el siglo XVIII, con el asistente Olavide, que se empieza el derribo de la muralla, que pasó de estar completamente constreñida la ciudad a llevarse toda la muralla por delante, menos algún pequeño trozo, pues esto era lo que había extramuros de la ciudad, los jardines de las Delicias, unos jardines muy bonitos, siguen siendo muy bonitos. Nosotros tenemos el servicio de parques y jardines, tiene la oficina pegado a estos jardines y la verdad que pues son unos jardines que son, pues como su palabra dice, de las delicias, son unos jardines deliciosos. Esto era lo que había en Sevilla durante el siglo XIX y yo no he encontrado ninguna otra reseña de ningún otro jardín del siglo XIX en Sevilla. Supongo que los habría. Sevilla era muy grande, había muchos palacios, antiguos palacios moros en la zona que hoy ocupan San Luis y demás. Entonces es posible que por esa zona hubiera jardines, pero no eran jardines en el sentido público de la palabra como era ya el de las Delicias. El gran desarrollo de los jardines en Sevilla se produce, bueno, pues con el desarrollo de Sevilla a principios del siglo XX y con el inicio de los trabajos de la Exposición Universal, que fue en el año 29, perdón, Exposición Iberoamericana, fue en el año 29, pero tenía que haber sido 10 años antes o por ahí. Lo que pasa es que nunca se acababa porque nunca había dinero y aquello fue, bueno, una obra eterna hasta que en el 29 se celebró. Con motivo de esta exposición, pues se crea el Parque de María Luisa. El Parque de María Luisa es el resultado de la donación a la ciudad y después de estos trabajos de una persona fundamental en la geografía actual de Sevilla, que era la infanta María Luisa de Borbón, casada con el infante don Antonio de Orleán, duque de Montpensier. Esta señora, ya viuda, le cede a la ciudad de Sevilla la mayor parte de los jardines y huertas, más que jardines eran huertas, del Palacio de San Telmo, y en esta zona pues es donde se empieza a hacer el ajardinamiento para la exposición universal que después se celebró en el año 29. Es un parque muy curioso y para mí un ejemplo de lo que debe ser un parque. Es un parque que si vemos en la fotografía de arriba a la izquierda, pues es un auténtico bosque y eso que ya que se ha perdido mucha vegetación, como después veremos, y que hay que ir recuperando. Tiene muchos jardines de diseño más romántico, más de paseo, como es en la diapositiva inferior, que es donde en la Plaza de América, con el pabellón real al final, que era, bueno, y no se ven, pero a la derecha e izquierda estarían lo que actualmente es el Museo de Arte y Costumbres Populares y el Museo Arqueológico, y que ese, pues, digamos, el sumum de los pabellones de la exposición del año 29. Y después ya el sumum absoluto de aquella época es la Plaza de España, de donde se ve ahí una foto aérea. La Plaza de España, pues, fue el pabellón central de la exposición del 29 y no se entiende el Parque de María Luisa sin la Plaza de España, ni la Plaza de España sin el Parque de María Luisa. Ya os digo, para mí es un ejemplo de cómo se debe diseñar un parque. Se usa bastante el agua en fuentes, se usa mucho el árbol y se usa poco el césped, teniendo en cuenta, como después veremos, que Sevilla está en una situación donde el césped no debe abusarse de él, aunque se ha venido abusando. En esta misma época se realiza otro jardín que ya existía, de hecho, pero fuera de la ciudad, fuera de las murallas del Alcázar, que es los Jardines de Murillo y Paseo de Catalina de Rivera, de donde vemos ahí algunas imágenes. Este jardín, en esta época, a principios del siglo XX, lo que tiene la importancia es que hay un señor
que cede un trozo de sus jardines para que se abra una calle y se puedan conectar estos jardines con la Plaza de Santa Cruz y con lo que es el centro de Sevilla, la antigua Judería, incorporando de alguna manera este parque a la geografía sevillana. El parque se ha ido desarrollando durante mucho tiempo, ese es el monumento a Colón, y es un parque, bueno, es un paseo de una belleza sin igual. Está pegado a las murallas o tapias del Alcázar, a lo poco que quedan de las antiguas murallas de la ciudad en esta zona, y tiene, que por ahí creo que hay alguna foto, que no sé si se ve bien o no, unos ficus impresionantes de principios del siglo XX. Sevilla existe una colección de ficus, casi todos de principios del siglo XX, que son unos árboles maravillosos, pero que nos dan unos problemas tremendos, tienen unas caídas casi permanentes de ramas, bueno, entre otras cosas, por nuestro clima, por el desarrollo que tienen y demás, y entre todos ellos, pues hay uno que sin pertenecer digamos, a la ciudad en sí mismo, porque está en el compás de una iglesia, y por tanto pertenece a la iglesia, pero está en el barrio de Triana, la gente le llama el Faro de Triana, pero es una situación tremenda porque, bueno, hace poco estuvo a punto de, una rama que cayó estuvo a punto de matar a una mujer, ¿no? Entonces, bueno, tenemos unos ficus espectaculares, pero estamos permanentemente dando vueltas y pensando cómo vamos asegurando su existencia, porque la verdad es que cuando menos te lo espera, pues empiezan a caer ramas y algunas de ellas con gran peligro. A continuación, desde, digamos, esto todo se produce antes del año 29 del siglo pasado, antes de la República y de la Guerra Civil, y lógicamente con la República y con la Guerra Civil pues se produce una paralización de lo que es el desarrollo de la ciudad. Y no se hace ningún otro parque de cierta importancia hasta que se acometen en los años 70 el Parque de los Príncipes y posteriormente el Parque Amate, que son parques ya de la Sevilla, del desarrollo de Sevilla de los años 50, y lo que pretende, bueno, pues empezar a crear parques de barrio en un sentido muy amplio de la palabra barrio, ¿no? Son parques que, bueno, que conjugan la arboleda con las praderas de césped. En el Parque de los Príncipes existió una gran rosaleda que se ha perdido y que no sé si algún día conseguiremos recuperar, pero existen grandes praderas de césped, que es una constante de este momento en Sevilla, y que con un gran consumo de agua, y que en la situación actual, para que no lo sepa, en este año hidrológico, en Sevilla han caído 37 litros de agua, una vez 37 o 38, una vez 21 litros y otra vez 17, 38 litros, y la situación empieza a ser dramática. Lógicamente el césped consume una cantidad de agua tremenda, y pues hay que empezar a replantearse qué hacemos con todas estas praderas. De hecho ya no lo estamos replanteando. Con el año, con la llegada de la nueva exposición del año 92, pues se produce otra gran expansión en Sevilla, y dentro de esa gran expansión en Sevilla, que cambia completamente la geografía de la ciudad, soterrando las vías de ferrocarril, estableciendo la ronda S30, en fin, transformando la Sevilla de la exposición del 29, Sevilla ha ido desarrollándose a saltos entre exposiciones. Con esta exposición, pues se plantea, bueno, con esta exposición, tiempo antes, lógicamente, para que estuviera preparado por la exposición, se plantea la construcción de este parque, del Parque del Aramillo, que es un parque que, por estar en más de un término municipal, ser un parque metropolitano, es gestionado por la Junta de Andalucía, y que lo que se pretendió con él, y esto empieza a ser el concepto de bosque urbano desde el punto de vista de bosque mediterráneo. Lo que se pretendió con este parque, en el que tuve la suerte de participar, aunque someramente, pero tuve la suerte de participar en su diseño, pues era reproducir ecosistemas mediterráneos. Como además esto era un llano completamente, vamos, absolutamente llano, no tenía ni más mínimo relieve, pues se hicieron falsos relieves a base de movimientos de tierra, se mantuvo zonas de naranjales de lo que eran las antiguas huertas de la Cartuja, pero se representaron distintos
distintos ecosistemas mediterráneos. Se pretendía era eso, que la gente pudiera ver ecosistemas mediterráneos en un parque periurbano, pero en las proximidades de Sevilla. Este parque para mí también es tiene un diseño que es lo que yo creo que debe ser un parque, por lo menos en Sevilla y en zonas áridas. Este parque lo diseñó un compañero nuestro, Javier Luengo Merino, con el que tuve la suerte de trabajar, y también tuve la suerte que fuera mi director general y más que director, amigo. Y bueno, fue pues un diseño que es el que yo defiendo de parque, y que cuando veamos los parques siguientes, pues que en muchos casos no se ha mantenido con los problemas que nos están ocasionando ahora. Es un parque que tiene una gran extensión y que tiene además una dotación de medios importante, y aquí se produce una vida social, cultural, deportiva y demás, pues muy grande, quizás la mayor de la ciudad. Hasta el punto, por ejemplo, de que el parque de esparcimiento de perros que existe en este parque y que hay en casi todos los parques hoy en día en Sevilla, pues es el que usa la Policía Nacional para entrenar a los perros que ellos tienen de servicio. Quiere decir que es un parque que tiene pues muchísimos medios. Bueno, está gestionado por la Junta de Andalucía, y para mí es pues uno de los óptimos que tenemos en el entorno de la ciudad. A la vez que este parque, digamos, más grande, asociado ya a la propia Exposición Universal, se construyeron una serie de jardines, como son el Jardín Americano y los Jardines del Guadalquivir. Estos están metidos en el mismo territorio de la Expo, y los Jardines del Guadalquivir, bueno, pues son unos jardines típicos, con bastante temas de agua, que siempre aquí es muy atractivo el poner agua, el que suene el gorgojeo del agua. Ahí se nota nuestra herencia árabe perfectamente. Pero yo quiero resaltar el Jardín Americano. Aquí en Sevilla, en la exposición del año 92, se trajeron árboles de todos los países de Sudamérica. Todos estos árboles, bueno, todos, representación de todos estos árboles, se situaron en este jardín, el Jardín Americano. Este es uno de los grandes deberes que tenemos, el recuperar este jardín como jardín botánico de la ciudad y como elemento turístico y de atractivo. Aquí existen, maravillosas las especies que existen de toda Sudamérica. Aquí estuvo trabajando una persona que trabajó mucho en la Expo y que se ocupó de todo el tema de botánica y demás, que ha fallecido hace poco. Y este parque necesita, y es uno de los deberes, y yo como responsable me lo pongo a mí mismo, de volver a recuperar este parque que está, con un mantenimiento bajo y con problemas también por su ubicación de seguridad. Tenemos unos problemas grandes de seguridad, y en estos saltos de agua que podéis ver en la diapositiva de la izquierda, pues hace poco hemos tenido una invasión de lenteja de agua que prácticamente cubrió todos los estanques, pues porque unos días es lenteja de agua y otros días son otras cosas. Es decir, esto es un poco la guerra que tenemos para el mantenimiento de los espacios verdes de la ciudad. Aquí en Sevilla, por desgracia, existe un nivel alto de vandalismo y con el que tenemos que convivir. Ya pasada la exposición del año 92, se produce en Sevilla, como después de todas las exposiciones, un gran parón, y además de un gran parón, una situación de depresión económico y social incluso, que hace que la ciudad se quede muy paralizada. No es extraño a esto, los parques prácticamente pues no se hacen parques nuevos, hasta que en año 2000, debía ser 2010 o 2008, de ese orden, hay una serie de fondos procedentes del Fondo de Cohesión y del Fondo FEDER, que son adscritos a la Confederación del Guadalquivir, y para temas de restauración de suelo fundamentalmente, recuperación de suelo y demás. Bueno, en ese momento está el director técnico, una persona que yo creo que ha hecho mucho por estos parques de Sevilla, que es Juan Saura, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, director técnico de la Confederación durante muchos años, y él es el que empuja o promociona la firma de un convenio con la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, que da lugar a la construcción de parques asociados a cauces de ríos y arroyos, que de alguna manera la Confederación del Guadalquivir
tenía entre sus terrenos que gestionaba, pues como consecuencia de que eran zonas de dominio público, zonas de servidumbre, zonas inundables y demás. Entonces, pues, se hace un número importante de parques y se quedan algunos sin hacer. O sea, el dinero se acaba antes de que se puedan hacer. Entre esos parques, pues podemos citar el Parque Infanta Elena, al que se ve una diapositiva, que tiene un pinar muy bonito, igual que otros pinares que tenemos en Sevilla, este y otros que tenemos, están un poco faltos de tratamiento silvícola. Tenemos que empezar a clarear, tenemos problemas para hacerlo porque se cuestiona y demás, pero como profesionales que somos, tenemos que hacerlo. Tenemos que clarear estos pinares antes de que estos pinares, como consecuencia de la competencia de los árboles, en una situación de sequía muy fuerte y siempre con el riesgo del fuego, pues puedan empezar a entrar en decrepitud y al final pues es algo que será responsabilidad nuestra. Ya os digo, Infanta Elena, podéis ver ahí que es un pinar, esto está ya en medio de la ciudad, se ha quedado en medio de la ciudad, está detrás del Palacio de Congreso, pero bueno, es un pulmón recuperado de los pinares que se plantaron en su momento. El Parque de Miraflores le pasa exactamente lo mismo. El Parque de Miraflores, ahí hay un poco dos diapositivas para que veáis la diferencia entre uno y otro. La izquierda pues es una zona de pinar, también son los pinares, casi todos plantados en su día por la Confederación del Guadalquivir, o los organismos que hubo antes, y a la derecha hay una cosa que a mí me resulta muy curiosa, si se ve desde arriba, que es el diseño con, valga la redundancia, que yo no estoy de acuerdo con ellos en los parques, pero es una opinión absolutamente personal, a base, bueno, de colores, de hacer manchas de colores, esos son pequeños azulejos y demás y tal, y bueno, yo no, es decir, yo entiendo que un parque debe ser otra cosa, pero vuelvo a repetir que es una opinión absolutamente personal y bueno, que haya gente que le gusta eso y es igual de respetable que a los que no nos gusta. Otro de los parques que se hizo fue el Parque de San Jerónimo, que está pegado a la dársena del Guadalquivir. Cuando hablamos de Guadalquivir tenemos la dársena, que es la que hay dentro de Sevilla, que es donde está el Puente de Triana, donde está la Torre del Oro, donde se hizo la Expo, que es un brazo muerto del río actualmente, y después estaría lo que es el río Vivo actualmente, que es el que bordea el Parque Vega de Triana que tenemos ahí a la derecha, que es la llanura de inundación, bueno, una parte de la llanura de inundación. Tenemos todavía muchos cientos de hectáreas de llanura de inundación, tanto en la bancada de la Expo como en Tablada, que permiten en fin, seguir desarrollando parques y un poco en eso estamos. Dentro del Parque de San Jerónimo he puesto esa foto porque eso es, bueno, una cosa que no es ni gusta ni no gusta. A mí me da igual, que eso es el huevo de Colón, que lo regaló un escultor ruso y que, bueno, pues tiene su gracia, pero está puesto en la punta del parque, eso está bastante alejado del centro de Sevilla. Por lo visto, la aleación con lo que está hecho es bastante, no, tiene bastante mercado, entonces están todo el día robándonos las placas. Entonces, bueno, voy a decir, esto es de las típicas cosas, pues que si lo hubieran puesto pegado al río, en un parque del río y demás, donde hubiera estado un poquito más vigilado, pues, bueno, podría tener otra consideración. Y yo no, es decir, que no estoy en contra del huevo de Colón, pero tampoco le veo ningún chiste especial. Después tenemos la diapositiva de la derecha, que es el Parque Vega de Triana, que como digo es la llanura de inundación del Guadalquivir entre lo que es el río Río y el parque, perdón, y el barrio de Triana. El río Guadalquivir está, lo que es la ciudad de Sevilla, está rodeada por un muro de defensa. Después está la llanura de inundación y después otro pequeño murete de defensa. Y entre esos dos muros es donde está el Parque Vega de Triana. Después ya estaría lo que es el dominio público, en este caso marítimo terrestre, porque hasta aquí llegan las mareas de lo que es el cauce del río. Bueno, este es un parque completamente llano, con mucho albero, con lo cual yo creo que esa es la causa de que fallaran muchas de las repoblaciones que se hicieron inicialmente. Aquí estamos todo el día plantando y poco a poco vamos recuperando, por supuesto, echando tierra, tierra vegetal y demás, porque el albero hace que esto sea muy complicado y han fallado mucho las plantaciones iniciales que se hicieron. De hecho, el otro día, siempre aquí en Sevilla se inicia la temporada de plantaciones, con un acto con el alcalde
y demás, y este año se hizo aquí y se han plantado en una de las zonas que estaba despoblada, pues se han plantado 120 tipuanas y ahora se van a plantar, si no me equivoco, 40 fresnos en la zona más pegada al río. Pero bueno, es una labor que tenemos que continuar. Este es un parque que poco a poco, al ir ganando en seguridad, va ganando en usuarios. Aquí vienen muchas familias a pasar el día, el fin de semana, a correr, a montar en bicicleta. Tiene al lado unas instalaciones del Instituto Municipal de Deporte. Es decir, que es un parque que tiene una demanda importante, tiene una sombra escasa. Y bueno, los que conozcáis Sevilla, que imagino que seréis la mayoría, pues sabéis lo que es la sombra, la necesidad de sombra en Sevilla, ¿no? En verano. Entonces, aquí lo que estamos es cada vez más intentando pues ir incrementando la fracción de cavidad cubierta. Después hay otros parques, como es el Parque del Tamarguillo, que es otro pinar, que tiene también un eucaliptal impresionante, impresionante por el tamaño de los eucaliptos, y que está pegado al aeropuerto, a los terrenos del aeropuerto. Ahí he puesto una diapositiva simpática, que es todos los ánsares que hay ahí, porque este parque, que está como casi todos hechos, apoyado en los cauces de ríos y arroyos, que es donde se hicieron, pues quedó una isla en el cauce se sigue llenando de agua, entonces esa isla, bueno, ha sido colonizado por muchas acuáticas, pero sobre todo por ánsares, ¿no? Entonces se estima que por lo menos hay 500 ánsares, lo cual al lado del aeropuerto pues no deja de ser un problema. Periódicamente quitamos ánsares y nos llevamos a otro sitio. Y da igual porque vuelven en fin, esto tiene un ecosistema muy agradable para ellos, en el sentido de que tiene praderas que se siegan y la comida es abundante. Y después la isla está bastante protegida de lo que pueden hacer los predadores y eso. Y bueno, pues se ha visto que donde tienen un ecosistema agradable, pues ahí llegan. Al lado hay pues una zona de pinar o un paseo del mismo parque, zona de pinar que tiene las tradicionales mesas que hemos visto en los montes, que todos los que hemos llevado monte y demás, mesa de madera. Y pues bueno, tenemos otra vez el mismo problema. Aquí la gente se empeña en hacer fuego, en hacer candela, en hacer barbacoa, y además el combustible puede ser muy diverso. Usan mucho los tutores, pero últimamente cogen los árboles y arrancan los árboles recién plantados y también los usan de combustible, con lo cual, bueno, pues es una situación un poquito complicada. Otro de los grandes parques que se hizo cuando, bueno, en esta época de la Confederación del Guadalquivir fue el Parque del Guadaira, que más que parque debería decirse parques del Guadaira, porque son dos, y además tiene al lado el Parque de los Bermejales. Son varios parques cogiendo el antiguo cauce del río Guadaira. El río Guadaira era un río muy peligroso que inundaba periódicamente Sevilla. En un momento determinado se decide llevarse el cauce fuera de Sevilla. Se hace un gran canal para llevarse, y desde entonces no ha vuelto a haber inundaciones, y queda un gran terreno de dominio público muy alargado, en algunos sitios más anchos, en otros más estrechos, donde se hace este Parque del Guadaira. Para mí es el ejemplo de lo que no se debe hacer en Sevilla, que se ponen decenas de hectáreas de césped. Ya en el momento en que se construye el parque hay gente que formaba parte del equipo técnico del parque, vamos, de la dirección de obras, que cuestiona que esto no se debe hacer. Y bueno, aquí gastamos agua en cantidades ingentes. Lo que pasa es que está cerca de una depuradora de la empresa municipal de abastecimiento de agua, perdón, empresa metropolitana de abastecimiento de agua, de Macesa, que nos inyecta agua regenerada para poder regar, pero esto, en la situación en la que estamos, no tiene sentido ninguno. ¿Qué estamos haciendo? Vamos plantando y plantamos todo lo que podemos y más en este parque, con la idea de que la propia cobertura arbórea vaya comiéndose las praderas. Nosotros no vamos a eliminar praderas, no es esa la idea, pero sí de forma natural, que los árboles vayan cubriendo y entonces se va disminuyendo la superficie de pradera. En todos estos parques, como podéis ver aquí, pues en todos hay senderos, en unos son senderos sin asfaltar, en otros están asfaltados, hay carriles bici y son todo parques muy, muy utilizados. Este parque del Guadaira, por ejemplo, que es un parque muy alargado, que une 3 o 4 barrios de Sevilla,
Bueno, pues aquí hay centenares o miles de personas todos los fines de semana y aquí, bueno, lo puedo decir porque vivo al lado y paseo por ahí y es muy, muy demandado. Es un parque abierto, no tiene cerramiento ninguno y, bueno, es un gran acierto en su diseño. No así, digo, en el tema de praderas y árboles y demás, pero lo que es en el diseño alargado y uniendo barrios y estando cerca, proximidad de las viviendas y eso, es un diseño que no se da en otros parques en Sevilla y que para mí es una cosa que habría que repetir cuando podamos. Otro parque de aquella época es el Pinar de la Ranilla. Bueno, esto más que un parque, es un pinar que se puede transformar en parque, es un pinar más asilvestrado, que está al lado del Canal de la Ranilla, en una zona con bastante agresividad de la actividad humana, porque se pone al lado un mercadillo de esto de venta ambulante los domingos, que es el más grande de Sevilla, y además en la zona que linda con él, que son zonas de cereales o barbecho y demás, pues hay rebaños de ovejas y hay gente muy consecuente, pero hay otra mucha que no lo es y para limpiar de matorrales, pues la zona de barbecho y demás, pues pegan fuego y en verano, pues hay días que estamos todo el día yendo a los fuegos y aunque el pinar está bastante limpio, bueno, pues siempre hay algún pino que agarra y hemos perdido una serie de pinos que es una pena, ¿no? Con esto no quiero tampoco ser exhaustivo en los parques, pues se han hecho más parques todavía. Y aquí está el Parque de los Bermejales, está también en la zona del Guadaire, que es un parque en pequeñito muy parecido al parque del Alamillo. Lo que pasa es que y hay cosas muy curiosas, también lo diseñó Javier Luengo, nuestro compañero Javier Luengo, y entonces con el que me uno una gran amistad, como he dicho antes, entonces yo le pregunté un día que por qué en este parque no había matorrales, y me dijo que en el parque del Alamillo se había pasado con los matorrales y lo que servía era para que se metieran los delincuentes, indigentes y demás, y que entonces aquí le habían pedido que redujera la superficie de matorrales, y de hecho es un parque con pocos matorrales. Es un parque de praderas naturales y entonces pasa una cosa curiosa, esto está pegado al Guadaira con grandes praderas que se riegan bueno, todos los días y demás, entonces la gente pregunta que por qué aquí no se riega, o sea, hemos acostumbrado a la gente, los hemos maleducado en el sentido de praderas artificiales, aquí hay praderas naturales, cuando llega el invierno y llueve, bueno, si es que llueve en invierno, este año no hemos tenido la suerte, pues estas praderas se ponen preciosas y cuando no, pues se agostan y estamos imitando los ecosistemas mediterráneos tradicionales. Ya os digo que aquí sin matorrales por un tema de seguridad. Es un parque relativamente pequeño, al lado del Guadaira, pero para mi gusto muy bonito. Vamos a pasar al presente de los parques y demás zonas de la ciudad de Sevilla verde. Y de hecho, yo casi cuando he ido hablando, he ido un poco hablando del cuál es para mí la problemática que tienen los parques y cuál es su situación actual. Tenemos parques históricos y antiguos, lo que serían los parques... Perdón, lo que sería el parque de María Luisa, el jardín, sobre todo el parque de María Luisa y parque de los Príncipes y Amates. Estos parques, con el transcurso del tiempo, han ido perdiendo vegetación. Pasa en todos los parques, pero sobre todo yo que me he criado al lado del parque de María Luisa, cuando entras en el parque de María Luisa ves que la vegetación arbórea pues, ha bajado. Y ahora que parece que vamos a tener un presupuesto un poquito expansivo en materia de inversiones de reposición, pues la técnico que lleva estos parques pues está preparando un plan extraordinario de plantaciones que tiene como idea recuperar ese concepto de bosque que tenía y que tiene todavía algunas zonas el Parque de María Luisa. El Parque de María Luisa tiene zonas de una umbría espectacular, pero también había otras zonas donde lo había y se ha ido perdiendo. Entonces hemos ido, pero y eso hay que recuperarlo. Después tenemos los parques que hemos ido viendo, parques modernos con cobertura vegetal deficiente por distintas causas. El caso más claro es el del Guadaira, pero hay más. ¿Por qué? Pues porque es que se planificaron así. Entonces, Sevilla no se puede permitir los gastos ingentes de agua que estamos teniendo. No nos lo podemos permitir. Entonces, todos estos parques, la voluntad que hay es
Y estoy hablando de grandes parques, no de pequeños jardines de barrio, donde ahí la situación es distinta. En estos parques el tema es ir aumentando la cobertura vegetal mediante plantaciones. Vamos plantando todos los años en estos parques por encima de los 2.000 árboles, entre 2.000 y 3.000, pero bueno, es una labor que nos va a costar mucho tiempo y que hace falta, vamos, que hay que seguir con ella. Después tenemos los parques forestales. Los parques forestales, como he dicho antes, tenemos una serie de parques forestales y lo que hay que hacer los parques forestales fundamentalmente es clarearlos. O sea, tenemos zonas con una densidad excesiva de pinos y bueno, aquí dentro del servicio hay muchos técnicos de distintas profesiones, pero hay magníficos forestales y que, bueno, que tienen sus planes de ordenación para clarear hechos. Lo que pasa es que la burocracia administrativa de todo, de los ayuntamientos, de la Junta de Andalucía donde yo he estado y demás, hace que cualquier cosa extra que tú quieras hacer no sea fácil de hacer. Entonces tenemos que clarear los parques forestales y estamos viendo cómo lo hacemos de manera que la biomasa que salga de ahí sea biomasa que se pueda utilizar en plantas generadoras de energía, de manera que rebajemos costes o incluso lo hagamos a coste. Y después tenemos los bosques urbanos, que es una iniciativa que aquí en Sevilla no ha cuajado, y no ha cuajado, yo creo, digo bosque urbano en el sentido estricto de la palabra. Ha habido una serie de empresas que han querido plantar superficies de 1 o más hectáreas, de manera, bueno, unas veces por imagen corporativa y otras veces por ir compensando la huella de carbono. El hecho cierto es que hasta ahora no ha cuajado ninguna. Y yo pienso que es más por problemas administrativos, de lo compleja que es los trámites administrativos, que por el hecho de que hay empresas que quieren, de hecho, plantar. Y ahora parece que ya hay una iniciativa de la Fundación Endesa que por fin, cambiándola de sitio, que la hemos tenido que cambiar, pues puede cuajar. La superficie está todavía por definir, porque depende del dinero que tengan y demás, pero aquí la idea es que ellos se planten y mantengan durante los años que cada uno decida estos bosques y mientras que los mantengan pues se compensan la huella de carbono y el día que dejen de mantenerlo pues dejarán de compensar huella de carbono. De hecho, esto es una cosa que llevamos desde que yo llegué intentándolo y no ha cuajado. Y es una pena que no haya cuajado porque había buenas iniciativas, pero yo digo, yo creo que es más por problemas administrativos que por falta de empresas o por problemas técnicos que no los hay. Y ahora pasamos a lo que es el futuro de los parques y demás zonas verdes de Sevilla. El proyecto, por decir, iba a decir proyecto estrella, no, el proyecto que engloba todo lo que queremos hacer en el futuro es el proyecto del Anillo Verde. El anillo verde, bueno, como su nombre indica, lo que se pretende es hacer un anillo que unas veces será más ancho, otras más estrecho, otras más verdes, otras un poco menos, pero que vaya uniendo los grandes parques periféricos, algunos jardines de barrio, que vaya por los cauces fluviales del Guadalquivir, Guadaira y demás, y que en definitiva permita a una persona rodear Sevilla a pie o en bicicleta por itinerarios mayoritariamente verdes. Lógicamente, teniendo en cuenta la geografía administrativa de Sevilla, tendríamos que apoyarnos en municipios colindantes, en pequeñas superficies o pequeñas longitudes en los municipios colindantes, pero que están deseando que trabajemos con ellos. Quiere decir que este es un proyecto que, bueno, tiene su problemática, como iremos viendo, pero que es un proyecto que es donde estamos marcando el futuro de las infraestructuras verdes de la ciudad. Sevilla todavía le faltan algunos grandes parques por desarrollar, pero sobre todo le faltaría esto, ser un anillo que una todas esas infraestructuras. El anillo verde, bueno, el punto de vista técnico o del punto de vista de servicio ecosistémico, se pretende dotar con él a la ciudad de una serie de recursos. Recursos en la lucha contra el cambio climático. Esta mañana con un compañero nuestro y técnico de parques y jardines en una reunión que teníamos, pues bueno, si Sevilla tiene ahora mismo 1.000 hectáreas de parque, aproximadamente pues con el anillo verde posiblemente pasaría a 2.000. Con lo cual, bueno, pues eso indica la importancia de lo que se pretende.
Como recurso paisajístico hay sitios ahora mismo, bueno, como puede ser la ribera del Guadalquivir, pues que hay sitios donde hace falta mejorar ese recurso, es muy bonito, podría tener unos miradores hacia Doñana, vamos, hacia el río, hacia la zona de Doñana y demás, y tal, y es una zona pues que está un poquito abandonada. Sevilla, como otras muchas ciudades, ha vivido de espaldas a sus ríos, pues, y no solamente ahí, después tenemos otros sitios muy complicados de trabajar, como el canal de la Ranilla y demás, pues que habrá que recuperarlo como han hecho otras ciudades con otros canales, ¿no? Y ahí hay muchos ejemplos. Como recurso ecológico, por supuesto como recurso ecológico, desde el momento en que conectemos distintas zonas verdes, pues estaremos potenciando la biodiversidad o esa conectividad, tanto vegetal como faunística, y siempre partiendo de la base que estamos en una ciudad. Yo, que vengo del campo y del gestionar monte, cuando la gente hace demasiado hincapié, sobre todo algunas asociaciones conservacionistas, en el ecosistema, ciudad y demás, esto no es un ecosistema, estos son parques que tienen su biodiversidad. Se ha visto cómo los ánsares ocupan una isla en el Tamarguillo porque tiene buenas condiciones, pero aquí fundamentalmente lo que hay son 700.000 habitantes en la ciudad de Sevilla y otros 500.000 en el entorno. Entonces no nos olvidemos de que estamos hablando de parques, que tendrán su biodiversidad, pero que no es... a mí cuando, en fin, 2 cisnes que hay en el parque de María Luisa se les ocurrió criar, que no habían criado nunca, hubo asociaciones que me pidieron que cerrara el parque. Entonces, bueno, acaba de terminar la pandemia, la época fuerte de la pandemia, y dice, ¿cómo voy a cerrar el parque porque una pareja de cisnes esté criando? Bueno, se le puso a la pareja de cisnes una protección razonable de una superficie, los cisnes crearon y ahora ya empezamos a tener una invasión de cisnes. Pero quiere decir que hay gente que no se da cuenta que los parques son parques. También sirve como recurso educativo cada vez más, son colegios los que tienen, nos piden, y aquí tenemos una asignatura pendiente, como otra mucha gente, pues de editar guías de los distintos sitios, de las especies que hay, incluso de para qué sirven esas especies, por qué se pusieron y demás. Como recurso alimentario, y este es un tema que parece un poco chocante en el siglo XXI y en una sociedad desarrollada, pero cada vez hay más demanda de huertos urbanos. En principio se pueden considerar huertos de ocio, pero yo os puedo asegurar, porque me ocupo muy directamente de ello, que en la época de crisis de la pandemia y post-pandemia ha habido muchas familias que tenían como principal recurso alimenticio lo que procedían estos huertos. Y a mí me sorprendió mucho, pero es así. Como recurso para la convivencia, bueno, estos parques se usan mucho pues, para que familias, grupos de familia, grupos de amigos, y relacionado con el siguiente, como recurso participativo. Es decir, son parques muy usados. Esto no es, y vuelvo a repetir, estos no son reservas naturales para no tocarlas y tenerlas ahí. No, estos son parques para que el ciudadano conviva, participe y los use. El anillo verde, bueno, esto está en un proyecto que lo conoce mucho mejor un compañero nuestro que posiblemente esté escuchando ahora mismo esto, es el desarrollo del anillo verde. Es un poco por contar qué es lo que tenemos. Tenemos el cauce vivo del Guadalquivir. ¿Qué es el cauce vivo del Guadalquivir? Bueno, pues lo que es el Guadalquivir río actualmente, que está en el límite del término de Sevilla hacia el Aljarafe, porque lo que hay dentro de Sevilla es la dársena, que es un brazo muerto, entonces del río. Y ahí, bueno, pues lo que hay son las instalaciones portuarias y demás, pero el río vivo es el que está en las afueras. Ahí, en la margen derecha, estaría el Parque de Cama, que estaría fuera de Sevilla y que eso está pendiente de desarrollo. Y en la margen izquierda estaría la isla de Tercia, que tampoco está desarrollada, la bancada de la Corta de la Cartuja, que fueron uno de los aparcamientos de la Expo, y que eso está lleno de hormigón, asfalto y demás, pero que está considerado en el Plan General de Ordenación Urbana como zona verde, con lo cual algún día pasará a ser parque. El Parque Vega de Triana, del que hemos hablado antes, que es, digamos, un poco el ejemplo de lo que se seguirá haciendo en esa margen, y además que nos sirve para aprender pues, de los errores que ha habido ahí. Después tenemos la dehesa de Tablada. La dehesa de Tablada, para los que conozcáis Sevilla y demás, pues
es la antigua zona militar, la base de Tablada y una serie de campos de cultivo de zonas de cultivo que en principio eran muy productivas y que poco a poco pues, se van quedando metidas en la ciudad. Aquí hay un guirigay, porque no tiene otro nombre, de pleitos unos sobre otros y otros contra otros, que aquí tenemos que conformarnos por ahora con actuar en el dominio público marítimo terrestre, los 200 metros, digamos, alrededor del cauce vivo del Guadalquivir, porque el resto, aunque hay muchas reivindicaciones de que sea un parque y demás, tardará muchos años en acabar de resolverse el tema jurídico. Aquí tenemos el Alamillo, que estaría en esta misma zona, y aquí tenemos una serie de pasos para cruzar el río, que es una de las reivindicaciones que hacen los grupos conservacionistas y ciclistas para que se una Sevilla con el resto de los municipios de la zona oeste de la ciudad y con la red europea de vías ciclistas. Entonces aquí tenemos el antiguo puente del ferrocarril a Huelva, tenemos un par de pasarelas y bueno, con pequeñas obras de adecuación, pues esto haría que toda esta zona se uniera con toda la zona de las afueras de Sevilla y creara ya una gran red de senderos. El cauce histórico del Guadalquivir, como hemos hablado antes, es la dársena del Guadalquivir, y aquí existen una serie de parques: el Parque San Jerónimo, que está desarrollado, el Parque del Alamillo, que está desarrollado, Jardines del Guadalquivir, que está desarrollado, márgenes de la dársena, y esta zona está más desarrollada, lógicamente. Vienen después los jardines históricos, jardines de Cristina, de Licia y María Luisa, que también están pegados a la dársena. Su sistema de los remedios con el Parque de los Príncipes. El campo de la feria, bueno, el campo de la feria no se puede considerar una zona verde, es una zona sin construir porque ahí se pone la feria, pero es curioso que estudiando un poco por el tema de vías ciclistas que quieren hacer por los antiguos ferrocarriles que traían el mineral a Sevilla, pues en plena campo de la feria, en medio, donde estaba, ahí cuando pone antiguo cauce de los Gordales, ahí es donde estaba el cargadero de mineral. A mí, hasta que no me lo dijeron, me enseñaron los mapas, incluso algunas fotos antiguas que hay, no me lo creía. Esto está en medio de la Feria de Abril. Del que conozca la Feria de Abril, en medio de la calle del Infierno, ahí estaba el cargadero de mineral, lo cual es un reflejo más de cómo se ha movido el Guadalquivir de forma natural y artificial para un lado y para otro. Después tenemos el cauce actual del arroyo Tamarguillo, en el cual hay un parque, el Parque de Miraflores, que ya existe y que es un parque para mí de los más bonitos de Sevilla, y ahí hay previsto parques como el del Buenaire, Aeropuerto Viejo, San Nicolás, Valdezorre y demás, que están pendientes de desarrollo. O sea que esta es la zona este de la ciudad, por decir de alguna manera, que nos queda bastante por desarrollar. Después tenemos el Parque Norte, S30, Avenida de la Ingeniería. Parque Norte es un parque que bueno, ha sido permanentemente, más que vandalizado, deshecho, porque estaba ocupado por el asentamiento chabolista del Basi. Para los que no conozcáis Sevilla, este asentamiento chabolista dicen que es el más antiguo de Europa. Yo no sé si es verdad o no, pero lo dice. Se está haciendo un esfuerzo muy grande para acabar con este asentamiento, realojando a los chabolistas y demás. Ya no deben quedar más de 20 chabolas. Era uno de los grandes proyectos de nuestro actual alcalde. Y bueno, esto conlleva, una vez que se quiten las chabolas, pues recuperar el parque. Y después hay que apoyarse en avenidas, como Avenida de la Ingeniería. Son avenidas muy grandes, muy anchas, donde a base de bulevares podemos establecer comunicaciones entre parques que de otra manera no se pueden comunicar. Tampoco hay que huir de esto, de unir a través de calles con grandes bulevares o grandes acerados y demás. El encauzamiento actual del arroyo Ranilla y cauce natural del mismo, bueno, esto es quizás la zona más complicada que nos quedaría el día que se haga, porque este es un canal que está encauzado de una manera infame, con unas cubiertas de bovedillas de hormigón que da miedo hasta subirse encima. En fin, esto requiere una gran obra, un gran desarrollo urbanístico, y yo creo que esto será lo último que se haga de este anillo, si se hace.
Después tenemos el Parque Infantalena, Boulevard de la Carlinga, Parque de Torreblanca. Otra vez volvemos a utilizar grandes calles, grandes avenidas, como es el Boulevard de la Carlinga, para unir dos parques. Infantalena, que ya existe, y Parque de Torreblanca, que existe, aunque hay que mejorarlo, pero existe. Y el Boulevard de la Carlinga, ¿por qué no se ha acabado de mejorar? Bueno, pues porque existe un tendido de alta tensión, que se ha firmado un convenio con Endesa, que lo van a quitar. Se ha hecho una subestación nueva, pero bueno, para los que sabemos poco de electricidad, yo pensé que esto era una cosa rápida y cuando hablé con el director de Endesa de aquí de Sevilla, me dijo que mínimo 3 años. Ya esto lleva 2 años, esperemos que en 1 año se haya quitado porque es un gran bulevar que hoy está ocupado por torres de alta tensión donde se puede hacer un trabajo muy bonito que uniese esos dos parques y está en Sevilla Este, una de las zonas de mayor expansión de Sevilla. Después tenemos el Parque del Tamarguillo, que como ya hemos dicho está hecho, y el Pinar de la Ranilla, ese pinar que hemos visto antes, que está al lado de lo que es el Mercadillo y demás, y que no está muy consolidado como parque, y que lo único es que habría que hacer alguna pasarela porque estos están separados por lo que llaman la carretera de los militares y por el arroyo. La carretera de los militares porque va a un radar que hay en el aeropuerto. Bueno, esto no es complicado, es más un tema de gestión administrativa y no es complicado el tema de hacerlo, pero bueno, hay que hacerlo. Después tenemos el subsistema del canal del Bajo Guadalquivir, el Parque de Torreblanca y Cauce del Ranilla, esto está pendiente de desarrollo. Subsistema del Valle Inferior de Guadalquivir, esto ya es parte que bordea el polígono industrial aeropuerto para conectar el Parque Infantalena. Estas zonas están ya menos desarrolladas. El Parque Amate, que está enclavado en pleno casco urbano y que hay que unirlo a través de grandes avenidas y de bulevares. Y este parque necesita un plan importante de repoblaciones y plantaciones, que si esto hace falta ya porque hoy es bastante deficiente su cobertura. Y aquí en Sevilla pues hace mucha falta la sombra. Y eso, bueno, a los que conocéis Sevilla pues no tengo que decirlo ni una vez más. Y entonces, y después nos queda el cauce antiguo de Guadaira, que es donde existen este parque tan grande del Guadaira, que para mí es una estación preciosa, aunque le falta eso, cobertura vegetal, y que le faltan 2 trocitos que a lo mejor con los fondos ahora nuevos de estos europeos se consigue que se hagan, que es una punta en el parque que se quedó sin hacer porque es término de Alcalá de Guadaira, pero los terrenos son de Sevilla y que se van a presentar ahora a la Fundación Biodiversidad para ver si no lo subvenciona, y después una parcela que hay que desescombrar y que con esto llegaría, digamos, a consolidar completamente esa zona. ¿Problema de esta parcela? Bueno, pues que está llena de escombros y de restos de cultivo de droga y no va a ser fácil ni barato hacerlo. Pero también parece que se pueden pedir subvenciones vamos a utilizar las subvenciones de la Unión Europea para esto. El viernes tenemos una reunión para esto y veremos a ver qué hacemos. Cauce nuevo del Guadaira. Bueno, el cauce nuevo del Guadaira, como he dicho, el Guadaira se lo llevaron fuera de Sevilla por los riesgos que tenía y apoyado en este cauce, el mismo cauce en sí mismo, porque tiene unos grandes taludes de hormigón, pero en medio tiene una gran superficie que está siempre verde, vamos, porque no suele coger mucha agua y que normalmente está llena, por supuesto, de acuática, limnícola, pero está llena de caballos, ovejas, quiero decir que es una zona verde auténtica, ¿no? Y además, bueno, los caminos laterales, pues son zonas de dominio público, existen grandes infraestructuras subterráneas de la empresa metropolitana de agua y demás, y todo eso se puede aprovechar para seguir desarrollando nuevas conexiones. Después tenemos la Avenida de la Raza y la Palmera y otra vez volvemos a lo mismo. Avenida de la Raza y de la Palmera son avenidas, pero avenidas con grandes posibilidades de desarrollo. La de la Raza va a entrar ahora en el nuevo plan de desarrollo del puerto de Sevilla, de la zona portuaria, y la Palmera, pues bueno, es la avenida principal o más grande de Sevilla y tiene 2 grandes acerados, donde hay pues hasta triple alineación de árboles y demás. Hay que darle también un repaso porque se han perdido muchos árboles, tiene, bueno, como aquí se han metido carriles bici, patinetes y de todo, pues, en fin, hay que recuperarlo un poco. Y después tenemos el Parque de la Corchuela,
en esta zona, que es un parque que está en el término de Dos Hermanas, pero es propiedad del Ayuntamiento de Sevilla. Es de estas cosas históricas que son difíciles de comprender, pero que son así, ¿no? Y con esto tendríamos prácticamente cubierto lo que es el anillo verde. ¿Cómo tendríamos que abordarlo? Esto es un programa a muy largo plazo. En primer lugar, un programa de tutela de suelos. Cuando digo tutela de suelo, consiste en un seguimiento pormenorizado para que los suelos que nos hacen falta no se ocupen, y por otro lado que no sirvan para vertido de escombros, chabolismo, etc. Bueno, esto requiere una conservación que debería realizar en todas las áreas del ayuntamiento. El segundo, un programa de obtención de suelo, fundamentalmente mediante instrumentos urbanísticos, porque los ayuntamientos no están para gastar mucho dinero en compra de suelo, pero bueno, mediante instrumentos urbanísticos pues se puede. El tercero, un programa de elaboración de anteproyectos, de manera que cuando se presente una oportunidad, como son ahora las subvenciones de la Fundación Biodiversidad, pues tengamos el anteproyecto preparado, porque los tiempos que dan para presentarte a estas subvenciones son escasos. Otro, un programa de negociación de convenio con otras administraciones públicas. La mayor parte de los parques de Sevilla, o de los últimos parques de Sevilla, que son el resultado de un convenio con la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir. Entonces, se ha demostrado que son muy útiles y todavía se pueden seguir desarrollando. Programa de captación de fondos europeos. Bueno, es lo que estamos ahora intentando. Todo el mundo intenta captarlo y a ver quién consigue alguno. Después ya un programa de proyectos y obras, y programas de apoyo que permitan pues, divulgar esto de manera que la población considere esto como algo suyo. Hace relativamente poco hemos estado visitando el Anillo Verde de Vitoria. Lo que más nos ha sorprendido a los que fuimos a verlo para aprender, que es a lo que se va a estos sitios, fue qué bien está conservado aquello, porque con qué pocos medios, porque la gente considera aquello como algo suyo. Y eso aquí en Sevilla tenemos que lograrlo culturalmente. Aquí esto es del ayuntamiento, que lo arregle el ayuntamiento, que lo pague el ayuntamiento y demás. No, tenemos que formar, llegar a que la gente considere esto como algo suyo. Y eso solamente se puede conseguir con programas de apoyo. Y después, ahí al final he puesto una cosa de iniciativas populares, que es una cosa populares y empresariales, y que es una cosa que ha aparecido de repente, pero que tenemos que encauzar de alguna manera. Bueno, de repente o no tan de repente lo que ha aparecido es la dimensión que está adquiriendo. Hasta ahora era muy normal que alguna asociación conservacionista, algún club, pues pidiera permiso, ayuda y demás, pues para hacer una plantación en algún sitio, plantar 70 plantas, 80 plantas, en fin, bueno. Y esto pues se les ha ido dando ayuda. Suelen ser plantaciones más voluntariosas que efectivas, porque, bueno, muchas veces la planta no es la adecuada, no se hacen en la fecha adecuada, pero bueno, pero también sirven en esto que hablamos del programa de apoyo. Pero es que últimamente esto ya está adquiriendo una dimensión distinta. Hemos tenido recientemente una petición de una empresa que va a realizar un congreso aquí en Sevilla y que, bueno, pues quieren, para compensar la huella de carbono de ese congreso que van a hacer en Sevilla, y que esperan a unos 1000 congresistas, pues hablan de plantar 3000 árboles, de hacer más actuaciones ambientales. Aquí tenemos una oportunidad, pero hay que encauzarla, porque muchas veces estas iniciativas hablan de plantar árboles, pero como el que habla de, no sé, de apretar tornillos o algo por el estilo, ¿no? En una de estas iniciativas nos decían, ¿podemos hacerlo a final de mayo? Y digo, hombre, aquí en Sevilla, a final de mayo, plantar, hombre, todo se puede hacer, pero es más bien complicado por el calor que hace eso, ¿no? Es decir, que y después también muchas veces, bueno, no se sabe muy bien cómo eligen las plantas que quieren plantar. Tenemos que reconducirlo y decirle, usted no puede plantar eso. También, bueno, se creen que le pueden dar a cualquier persona una azada y que cualquier persona abre un agujero. El suelo, y sobre todo cuando no llueve, está muy duro y bueno, no hay mucha gente. Que decir que
en fin, que les aconsejamos que alguna empresa les abra previamente los agujeros o demás y todas estas cosas. Entonces esto está empezando a tomar una dimensión muy grande y que si conseguimos, bueno, encauzarla bien, pues nos puede servir para ir completando otras actuaciones que nosotros realizamos con nuestros medios y demás. Si sumamos a esto lo que hemos dicho antes de los bosques urbanos desarrollados por empresas que quieren compensar huella de carbono y que ahí hay un futuro muy grande, porque además de la huella de carbono lo que quieren también es, pues, en fin, salvar su responsabilidad corporativa. Vamos, además te lo dicen claramente, ¿no? Que ellos quieren que aparezca su plaquita allí y demás, que es lo que de verdad y sobre todo por el tipo de empresa con el que hablamos, pues de verdad lo que están buscando, que a mí me parece bien, que ellos quieran lavar su conciencia mediante la plantación de árboles y demás, pero bueno, que si todo esto conseguimos encauzarlo, bueno, pues tenemos por delante en fin, una actuación larga, complicada, pero ilusionante. Y siempre, y con esto voy a acabar, con el objetivo de que no siempre la vida aquí en Sevilla, en muchos desarrollos que ha habido, de incrementar la sombra. Yo no sé si el cambio climático va a hacer que suba la temperatura 2 grados, 3 grados, 4 grados. Aquí cada uno cuenta. Esta mañana me han dicho que hasta 8,5. Digo, bueno, esto ya es, pero en fin. Pero lo que sí es verdad es que aquí en Sevilla hace mucho calor en verano y hay muchas zonas donde hay una cobertura defectuosa y que una de nuestras obligaciones debe ser poner menos césped y poner más árboles. Y poner más árboles que, bueno, que den esa sombra y que den ese oxígeno y que fijen ese carbono que necesitamos en todas las ciudades y en Sevilla, lógicamente, como en todas las demás. Y yo con esto, pues, es lo que os quería contar, agradeceros vuestra atención y si queréis alguna pregunta o algo, pues a vuestra disposición. Pues fenomenal, Fernando, muchísimas gracias. Si puedes dejar de compartir la pantalla y ya os animo a todos a que pongáis las cámaras para que nos vayamos viendo. Pues nada, lo primero de todo, agradecerte tu presentación. Nos has dado de un plumazo así en corto periodo de tiempo, pues que nos hagamos una idea de los magníficos parques, grandísimos parques históricos y la problemática que te encuentras en la ciudad y que, como te puedes imaginar, pues es común a todos, a buena parte de los gestores, parte de ellos que están aquí como alumnos, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que también los retos como ciudad que tenéis a futuro, pues también son en buenos casos, como hemos estado viendo en estos días, con Madrid, Barcelona y hoy con Santa Cruz de Tenerife y veremos los próximos días, pues también compartidos, ¿no? Yo te quería empezar preguntando por esta grandísima obra de Anillo Verde, si tenéis algún tipo más o sea, si de momento estáis en una fase muy previa, de un poco pues uniendo espacios y viendo cómo, pues más o menos esa estructura que nos has contado, o si ya tenéis algún tipo de avance, de proyecto, de presupuestos, de una planificación un poquitín más, pues incluso en el tiempo también, ¿no? ¿Qué plazos estáis manejando? Si tenéis un poco más desarrollado, si de momento es un concepto muy, pues como nos lo has contado, ¿no? De cuál es vuestra unión, por dónde iría, vuestra visión, por dónde iría ese anillo. Y luego también te quería preguntar si ese anillo tenéis previsto que tenga esto que está tan de moda, ¿no? Que es la conectividad, ¿no? La conectividad con los espacios verdes internos, con los parques ya consolidados, que nos has mostrado la mayoría de ellos de la ciudad. O sea, si está previsto que el anillo sea un anillo como tal, o si también tenga su red de conectores con todos estos grandes espacios verdes de la ciudad. Bueno, pues voy a empezar por lo segundo, que es más fácil. Está previsto que tenga conectividad con todo lo que se pueda conectar. Quiero decir, la idea es que haya un anillo y después haya como radios hacia el interior, hacia los parques históricos. Por ejemplo, la Avenida de la Palmera, lo que haría sería unir los parques del Guadaira con los parques históricos, ¿no? Entonces sí, nosotros la idea, el anillo es un nombre, quiere decir, el anillo incluso hay alguna zona donde nos estamos planteando que tenga como 2 zonas, un anillo interior y otro anillo exterior. Porque lo que buscamos son posibilidades de hacer zonas
verdes de unión de parques. Entonces hay zonas donde tú puedes, por ejemplo, en el aeropuerto, unir por el norte del aeropuerto y el sur del aeropuerto. Bueno, pues a lo mejor unimos por el norte y por el sur. Es decir, que no tiene por qué limitarse a un camino concreto. Y después, respecto al grado de madurez, es muy incipiente. Es muy incipiente, empezamos hace relativamente poco, existe una planificación inicial y de hecho queríamos haber presentado un proyecto importante para nosotros, que es el del margen del Guadalquivir, de la zona de lo que llamamos el Río Vivo, del parque, el río Río. Son 14 kilómetros de dominio público marítimo terrestre y lo queríamos haber presentado este año a Fondo Biodiversidad y no llegamos, de la Fundación. No llegamos porque, bueno, más que por el proyecto en sí, que no es demasiado complicado, aunque sí, bueno, por temas administrativos. Tengo que firmar un convenio o una concesión con la Junta de Andalucía, que es quien da la concesión de costa. De aquí al 3 de enero, que se acaba el plazo, no daba tiempo. Quiero decir, es lo que hemos dicho antes, nos hace falta tener un banco de anteproyectos para cuando vayan surgiendo oportunidades. Después has dicho que qué tiempo nos planteamos. No nos planteamos tiempo. Una de las cosas que hemos aprendido cuando hemos estado en Vitoria, y yo aprendí mucho en Vitoria, y creo que los que fueron conmigo también, que en Vitoria llevan 30 años y todavía no han acabado. Pero no se sabe cuándo van a acabar. Quiero decir, aquí lo importante es saber lo que queremos, por dónde queremos que vaya y evitar que esas zonas no las ocupen o cuando se ocupen en algún desarrollo urbanístico demás se tenga en cuenta que por ahí tiene que ir el anillo verde. Pero no es una cuestión de un proyecto con una fecha fija y demás, es más un plan de actuación a futuro. Fenomenal. Creo que Ana Pérez está todavía por aquí del Ayuntamiento de Huesca y tiene alguna preguntilla para ti con el tema de la compensación de emisiones. ¿Estás por ahí, Ana, todavía? Estoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Qué fantástica presentación y recorrido virtual por Sevilla que nos encantaría poder hacer en vivo y en directo. Aquí os esperamos. Pues, a ver, mi pregunta es que no sé por qué no me funciona la cámara. Era al respecto de las acciones de compensación y en forma de estos proyectos de absorción, ¿no? Y las dificultades realmente que hay para poder implementarlas en los bosques urbanos, ¿no? En periurbanos o incluso en plantaciones urbanas que serían tan interesantes de acometer. Y como has comentado que realmente os encontrasteis con estas dificultades, a ver si nos podrías comentar un poco qué problemas tuvisteis. No, los problemas han sido más internos del ayuntamiento a la hora de de cómo poner a disposición de las empresas esos terrenos. O sea, aquí ha habido empresas que han estado interesadas y, bueno, hay quien cuestiona si eso es prácticamente no te voy a decir una expropiación, pero casi, si estamos hablando de periodos largos de tiempo, pues hay quien cuestiona que eso no debe conveniarse con una empresa y quien plantea que deben ser concesiones. Y entonces el problema que tenemos es administrativo interno, no es otro el problema. Bueno, pero sí, es un problema, ciertamente. Es un problema, vamos, es tan triste el problema que algunas de estas empresas se van a ir al municipio de al lado, a Dos Hermanas, en la zona de la Universidad Pablo Olavide, la segunda universidad de Sevilla, que aunque es Universidad de Sevilla, pero está en el municipio de al lado, donde, bueno, la universidad le da todas las facilidades del mundo. Y aquí, pues, hemos tenido problemas administrativos. Cada ayuntamiento es un mundo y este es un mundo complicado. Qué pena. Sí. Vale, gracias. Esperamos, seguimos en ese camino, de hacerlo. O sea, ya tenemos con la Fundación Endesa un principio de acuerdo, que al ser una fundación es más sencillo, porque además esta fundación, con un convenio con el ayuntamiento, antes os he comentado que había un convenio con Endesa para soterrar líneas y demás, ellos están dispuestos a cederle al ayuntamiento los derechos de carbono para que el ayuntamiento compense parte de su huella de carbono. Es decir, que al ser una fundación, entonces esto es mucho más sencillo, porque los terrenos, digamos, no hay que cederlos durante X años, sino que te los devuelven inmediatamente que están plantados y consolidados, ¿no? Y eso sí parece que se va a hacer en breve. Sí, esa fórmula de la fundación
sí que parece como que es más fácil que toque tierra en algunos ayuntamientos. Sí. Sí. Es que ahora mismo, tal cual está planteada la propia política de la Oficina Española de Cambio Climático, está muy centrado en plantaciones forestales, puramente. Sí. Entonces, en los terrenos urbanos realmente tenéis problemas. Yo sé que no te sirve de consuelo, Fernando, pero en otros ayuntamientos han tenido el problema parecido al tuyo. Y Sí, además, sí. literal, es decir, te puedo hablar, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid, donde también les ocurrió algo parecido y también ayuntamientos limítrofes no tuvieron. Puede ser que ahí también el tamaño sea importante, es decir, que muchas veces los grandes ayuntamientos pues tenéis múltiples departamentos que tienen que informar, ya sabes, y cuando informa tanta gente pues difícilmente se busca la solución al problema, ¿no? Aunque a veces no sea una solución sino que sea una oportunidad. En el caso del Ayuntamiento de Madrid fue muy parecido, había una empresa muy potente aeronáutica con un interés muy grande en, esto se ha contado aquí a los alumnos del máster este ejemplo, con interés en hacer plantaciones pues, de bosques humideros, ¿vale? Y el Ayuntamiento de Madrid, la verdad es que tenía ya incluso parcelas del futuro bosque metropolitano, un poco similar a los terrenos que vosotros podéis disponer, o bien propios, o bien a llegar a algún tipo de acuerdo con privados, ¿vale? Y finalmente, una vez que ya lo tenían prácticamente aprobado a nivel técnico, bueno, pues fue el propio ayuntamiento el que dijo, oye, claro, es que yo sacar ahora una concesión aquí a 30, 40 Claro. años a una empresa, ¿vale? Sin dar la oportunidad a otras empresas que puedan también presentar sus propuestas o licitar, pues claro, esto a mí me pueden acusar que estoy aquí dando, ¿no? Cediendo un terreno público por 30 o 40 años a una empresa para que venga y me plantee. Entonces es tremendo el tema, pero claro, Bueno, es que pero no ese está tema planteado lo, para el terreno urbano, lamentablemente. pero ese tema lo puede solucionar, vamos, yo como has dicho antes, que estuve también, he estado en muchos sitios, uno de ellos fue en Puerto de Andalucía. Entonces en Puerto de Andalucía era muy normal que las empresas fueran las que te presentaran los proyectos. Y entonces tú tienes, vamos, me imagino que seguirá siendo así, yo ahora ya no estoy tan metido en temas jurídicos, pero tú puedes sacar el proyecto a concurrencia competitiva, con lo cual tú dabas un plazo para que cualquier otra empresa pudiera presentarte una alternativa. Lo que pasa que es verdad que cuando una empresa ya tiene el proyecto hecho y con los plazos que se dan, prácticamente el que lo ha pedido, eso nos pasaba en los puertos con las naves y demás, ¿no? Tan solo una vez, en el tiempo que yo estuve en puerto, hubo una empresa que le quitó a otra, entre comillas lo de quitar, hizo una oferta mejor, pero una vez, y bueno, esa es la manera que tienes de cubrirte legalmente las espaldas, ¿no? Tú sacas concurrencia competitiva y... Sin duda, y tal. sin duda. Pero no es tanto eso como el hecho de que se cuestiona porque, hombre, las reservas de suelo se van agotando, los términos municipales se van agotando. Entonces, donde hoy hay una zona que está, digamos, sin catalogar urbanísticamente, digamos, sin definir, a los ayuntamientos les da miedo darlas para que se pongan árboles. Es decir, Y si para ahora tantos quieren... años. Claro, entonces ellos lo condicionan todo a un desarrollo urbanístico. Los desarrollos urbanísticos son lentísimos. Entonces, bueno, ahí un poco topamos con el tema y después el tipo de plantación que nosotros hacemos aquí en Sevilla y que además no queda más remedio es muy distinto y es caro de lo que sería una plantación más de campo, ¿no? Más forestal y eso. Y es caro porque, bueno, aquí lo que tenemos que asegurar es que los árboles pervivan, aquí tenemos que meterle riego, bueno, a pesar de los riegos y demás, es decir, aquí para que os hagáis una idea, en verano, en sitios que hemos tomado temperaturas por otros proyectos, eso, hemos tomado temperaturas al sol en el suelo, bueno, sí, vamos, un día cualquiera 56 grados. No Entonces, me lo claro, puedo creer, Fernando, no me lo puedo no, creer. pero te digo lo de 56 grados, yo no me lo creía, pero me lo creo, ¿no? Lo de decir, pero que es un día cualquiera, que no un día de los demás Sí, calor. sí. Entonces, tenemos unos problemas tremendos y la gente te presenta unas cosas que te dice, pero bueno, vamos a ver, Ya. que esto... Dice, bueno, esto después lo regáis vosotros. No, vamos, yo lo que no quiero es adquirir la responsabilidad de tener que conservar plantaciones no consolidadas que ha hecho una empresa. Porque eso nos lo han intentado colar ya un par de veces y tú dices, oye, una plantación que está consolidada, si la empresa en un momento dado, a los 10 años, 12 años, se va, quiere rescindir, no hay problema, quiero decir, en eso, pero ahora cuando a los 2 años vea que aquello empiezan las marras y empieza a costarle y tal, y no sé qué,
Y entonces empiezan a decirte, bueno, ¿y no podríais vosotros de vuestros pozos te cuentan unas historias? Y eso un poco es lo que ha hecho que dé un poco de miedo, porque Sí. teníamos casi conseguido una parcela que es de las mejores que quedan en Sevilla, que está pegado al Guadalquivir, cuando se abre la S30 en dos brazos, vamos, en la calzada, en medio, y además una parcela de unas 10, 12 hectáreas y tal, y claro, cuando tú veías que habían hecho un proyecto sin ni siquiera acercarse a ver el terreno, dice, hombre, más bien como que no, ¿no? Es decir, que se unen un poco todo el tema bueno, que da un poquito de miedo el tema, ¿no? De comprometerte a tanto tiempo. Y a los ayuntamientos les da miedo, y a los urbanistas les da mucho miedo, Sin pero duda. bueno. Pero bueno, iremos buscando soluciones. Mar, desde Almería, te tiene que hacer una pregunta. Yo no sé si puedes, Mar, activar el micro o hago yo la pregunta sobre el mantenimiento de estas plantaciones. Bueno, pues la leo yo porque la he puesto en el chat y era un poco al respecto, no puede ahora conectarse, respecto al mantenimiento de estas plantaciones y se ha visto cómo optimizar los recursos para la gestión del mantenimiento de todas estas plantaciones que hemos estado hablando. ¿Pero de qué plantaciones? ¿De las que hacemos nosotros o de las Sí, plantaciones? no. Yo creo que la pregunta la hizo en el momento en el que hablaste a toda la iniciativa de plantaciones populares, cuando hablabas de Bueno, todas estas, ese es un que con muy buena problema. intención la gente, pues bueno, pues hace estas campañas de plantación un poco caóticas, un poco, como decías tú, pues de aquella manera, ¿no? Y Sí, muy luego, pues, lo has voluntaristas y estado demás. apuntando ahora también, ¿no? Sí, Eso, ¿qué vamos a pasa ver. luego? Nosotros estamos intentando darle un cierto apoyo técnico para intentar que se hagan de la mejor manera posible. Y hay algunas que después en verano nos piden ayuda, aunque les digamos que no, pero después piden ayuda para regar. Y eso ellos riegan, pero bueno, que si tenemos pozos, que si tenemos manguera, en fin, bueno, y ahí vamos un poco con ellos campeando el temporal, pero después encuentras cosas. Aquí en Sevilla hay una cosa que es muy bonita, pero que es muy mala, que es el albero. El albero es la tierra más mala que hay para una planta. Entonces se van a plantar al lado de Vega de Triana, una zona que no es parque, ¿no? Y bueno, han encargado a una empresa, esto es una asociación, que les haga los agujeros y demás. Y ya fui con el alcalde a otra cosa y cuando lo vi digo, bueno, aquí irán a echar tierra vegetal o algo, ¿no? No tenemos dinero y tal. Claro, es que van a plantar en el albero, quiero decir, es que no, entonces la gente lo hace con muy buena voluntad, pero claro, entonces, bueno, ya te digo, nosotros estamos intentando de alguna manera direccionarlo. Lo situamos en sitios y con especies que a nosotros nos parecen que van a ser más fácil. Pues no sé, por ejemplo, en el talud que hay entre la Expo y la bancada de la Expo y eso, que es un talud, bueno, ahí estamos plantando y ahí además se puede regar desde arriba con los camiones y demás, bueno, pues ahí puede que aparezca algo, ¿no? Que perviva algo. Y cuando digo algo, no me preguntéis porcentaje porque eso. Ahora, por ejemplo, hay otra asociación que quiere plantar en el Pinar de la Ranilla. El Pinar de la Ranilla, que hemos visto que no está consolidado y demás, es un pinar bastante bonito, que tiene una serie de acebuches muy viejos, que no se han regenerado, yo me imagino que porque cortarían los acebuches para leña, no lo sé, bueno, total, que quieren plantar acebuche. Bueno, puede que por el tipo de terreno que es, el acebuche es un árbol que es muy agradecido en estas plantaciones y demás, y si lo apoyamos un poquito, pues puede que eso tire para arriba, pero claro, ya cuando te empiezan a decir que quieren poner vegetación de ribera y empiezan en fin, a sacarte listas de especies y dice, oiga, ¿y usted va a hacer una plantación a raíz profunda o algo? Porque esto, y entonces ya empiezan es que eso vale mucho dinero. Si me pones tú la máquina, sí, ¿no? No, claro, entonces por eso no llegamos en su momento a un acuerdo para esta parcela que está al lado del río, ¿no? Porque era poco más o menos, nosotros llegamos, ponemos plantitas, eran gente que habían estado plantando en un convenio con la Junta de Andalucía enebros costeros en la zona que se quemó del entorno de Doñana y que de los enebros que se pusieron quedan 2 o 3, porque el enebro costero en esa zona, bueno, yo
sí, me lo conozco bien y es muy complicado y demás. Y ahora venían aquí con el mismo planteamiento, ¿no? Vamos a poner 1000 plantas por hectárea. No, mire usted, no. Esto es una ciudad, estamos... Por eso yo te digo que una de las grandes diferencias y que yo, cuando con las asociaciones conservacionistas, sobre todo, procuro con ellos, digo, mire usted, que es que esto no es una reserva natural, ¿vale? Que las cosas que hagamos tienen que tener biodiversidad, estamos potenciando el tema de poner cajas nidos, estamos potenciando una cosa que hay ahora que son los hoteles de insectos con asociaciones y todas estas cosas. Pero eso es algo secundario, quiero decir, esto es los parques de una ciudad, es el ocio, es el esparcimiento de los ciudadanos. Para tener un parque natural, una reserva natural, pues ahí tenemos Doñana, o tenemos Fuente de Piedra, o tenemos, digo por decir, zonas húmedas, o tenemos Cazorla, o tenemos la Sierra de la Cena. Pero es que de verdad, cuando lo de los gansos yo lo cuento de broma, pero va completamente en serio, querían que cerráramos el parque de María Luisa. Y dicen, bueno, como alternativa, vamos a poner un área de protección. Y digo, vale. Y me dicen, de 100 metros de radio. Y digo, si eso es más que el parque. Quiero decir, la gente no tiene conciencia de lo que a qué estamos jugando dentro de una ciudad, ¿no? O sea, 100 metros de radio, pues son 200 metros de diámetro. Hay zonas donde el Parque María Luisa no tiene 200 metros de ancho. Entonces, bueno, pues esto es igual, ¿no? Vamos a plantar, es lo mismo. Yo siempre digo una cosa, digo, usted plantar, yo le digo a la gente cuando viene, ¿usted tiene ya la planta? Y no, ¿la tiene reservada en algún vivero o algo? No. Digo, usted, que esto no es tornillo, que esto no hay una ferretería y se deme usted una docena de tornillos, que esto es porque a nosotros nos cuesta mucho trabajo encontrar plantas, plantar de las que queremos, ¿no? Planta en condiciones, vamos, hoy justo ha estado un compañero nuestro, estaba aquí, ha estado todo el día por ahí buscando plantas por viveros, de plantas que tenemos compradas, pero eligiendo y demás. Entonces la gente, bueno, no se da cuenta que esto es, y después que aquí tenemos unas condiciones, todas las ciudades tienen condiciones complejas, pero de verdad que aquí en Sevilla la temperatura y la falta de agua nos está dando muchos problemas. Yo, por ejemplo, me sentía tremendamente envidioso en el buen sentido de la palabra, cuando estaba en Vitoria, ¿no? Y tú veías los plátanos de Vitoria, que ellos despotricaban de los plátanos de Vitoria, pero tú veías unos plátanos. Yo estaba en la 6ª planta de un hotel y tú veías que ahí se abría la cruz del plátano. Bueno, una cosa y tal. Aquí en Sevilla los plátanos están todos podridos, todos con plagas, todos con no sé qué. Claro, es que tenemos un clima de una agresividad bárbara, ¿no? Es que ya, entonces, aquí al final la gente lo único que quiere es que pongamos son naranjos, que nos negamos a poner más naranjos porque tenemos miedo, no, pánico con que llegue la plaga esta de Estados Unidos de los naranjos y que nos arrase, porque enseguida tenemos casi 50.000 naranjos, casi 50.000. Entonces, bueno, pero que aquí es todo muy complejo. Incluso los naranjos están empezando a dar problemas. Es decir, hoy cuando venía yo para acá, me decían, oye, están los naranjos muy amarillentos, muy tal, y no sé qué. Digo, claro, si es que no ha caído una gota de agua, es que están llenos de pulgones, es decir, que tenemos un clima muy agresivo y muy complicado de gestionar. Y la ciudad que es territorio hostil, por naturaleza, sí, por supuesto. Entonces para cualquier especie, por muy adaptada que esté. No, eso pero bueno, tenemos 2 manos levantadas, tenemos a Rosa y a Paula. La que queráis, podéis preguntarle a Fernando. Rosa, tú misma, venga, anímate. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, yo tengo una pregunta, es breve, es sobre una vez que hayan, bueno, en relación con el anillo verde que han diseñado para Sevilla, ¿han tenido tiempo de evaluar el número de servicios ecosistémicos que se pretenden abarcar con ese anillo y que va a tener beneficios para la población de Sevilla? ¿Lo han evaluado de alguna manera? No lo hemos evaluado y precisamente hoy hemos tenido una reunión con, a ver si me acuerdo yo cómo se llama, bueno, con una asociación, una sociedad que se dedica a estos temas de evaluar y demás, para ver si planteamos, ya que no llegamos con el anillo verde a presentarnos a la Fundación Biodiversidad, a ver si podemos presentar un estudio a través de la universidad, porque no puede ser el ayuntamiento directamente, precisamente para evaluar los beneficios ecosistémicos que tendría, porque es un tema que para nosotros nos desborda completamente.
Lo hemos hecho en algún desarrollo concreto de alguna cosa de urbanización que vamos a hacer relacionado con el tranvía nuevo que se va a hacer en Sevilla. Se va a hacer una gran reurbanización con zonas jardinadas y demás, y sí hemos hecho una evaluación con la Universidad de Sevilla. Pero en el anillo no, y bueno, se nos escapa totalmente. Entonces te digo que hoy hemos estado reunidos con esta empresa y, bueno, no sé si es empresa o es asociación, pero vamos, que se dedican a estos temas y vamos a intentar pedirlo para hacer una evaluación. Bien, y en relación con el arbolado urbano, ¿tienen una valoración actual, reciente de todo el arbolado o cada cuántos años se actualiza? El arbolado urbano se actualiza en automático. Existe una aplicación que es Arbomap Sevilla, donde están los árboles inventariados. Y no solamente los árboles inventariados, sino que están también las posiciones que están ahora mismo con vacías, los alcorques que están vacíos y demás. Y eso se actualiza, te iba a decir, todas las semanas, a lo mejor es todos los meses, ¿no? Con las empresas que tenemos de conservación van actualizando ese inventario. Es verdad que existen algunos parques, sobre todo parques forestales, que nos faltan los inventarios y los vamos completando poco a poco, que están más concentrados como más arbórea que árbol a árbol. Pero lo que es el viario, los pequeños parques, jardines, eso, están inventariados a diario, y además, perdón, a diario, con periodicidad prácticamente semanal. Y después también hacemos un seguimiento, porque tenemos muchos problemas, muy exhaustivo del riesgo, de los árboles que tienen riesgo de caída a las ramas y demás. Y bueno, también lo tenemos muy actualizado con los 4 niveles. Bueno, con los 4 niveles no, el que está en riesgo inadmisible ya no está, lo hemos cortado. Pero que sí lo procuramos tener muy actualizado. Lo cual no quiere decir que no haya alguno. Siempre hay uno que te dice, pues el de la puerta de mi casa, y es verdad, ese es el error, ¿no? Que dice que hay un árbol y lo cortaste, pues es verdad, no se ha actualizado. Pero vamos, está muy, muy actualizado el Arbomap. Y ese Arbomap, que el que podéis ver vosotros, es, digamos, uno divulgativo. Nosotros después, por dentro, que ese no se ve, podemos sacar de cada árbol cuando se ha podado, desde que se empezaron a cargar datos, cuando se ha podado, cuando se plantó, cuando ha tenido un incidente y demás. Y eso está actualizado. Vale, muchas gracias. Nada. Paula. Hola. Hola. Buenas. Muchas gracias por la ponencia, Fernando. Yo quería comentar, has comentado antes una cosa que me ha parecido muy interesante, y es que los gestores de las zonas verdes no hemos sabido transmitir al ciudadano, por un lado, la importancia de las zonas verdes, y por otro lado los hemos un poco mal acostumbrado, entre comillas, y no hemos sabido explicarles por qué gestionamos las zonas verdes de una manera diferente, ¿no? Entre unos espacios y otros. Y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo, y mi pregunta es en referencia a eso, es si habéis presentado el proyecto ya del anillo verde a la ciudadanía, de alguna manera, y si os habéis planteado la participación ciudadana para su diseño y el estudio de usos, etcétera, etcétera. Sí, mira, el anillo se ha presentado, pero ha sido una presentación más periodística, político-periodística que técnica, ¿no? Nosotros, uno de los grandes problemas que tenemos, que no sé si en otras ciudades, me imagino que será igual en casi todos lados, es que somos los peores vendedores del mundo. O sea, vendemos fatal. El otro día, además, como anécdota curiosa, bueno, nos presentaron una denuncia política, ¿no? Un requerimiento político, diciendo que teníamos en los contratos previsto que se hiciera un seguimiento del riesgo de los árboles y que no se hacía. Bueno, pues estuvieron aquí 2 concejales del grupo que nos había hecho este requerimiento, y cuando se fueron iban alucinados de lo que habían visto. Y lo que nos dijeron es que malos vendedores sois. Somos muy malos vendedores. Nosotros remitimos con mucha frecuencia
documentos al gabinete de prensa del ayuntamiento que en cuanto que tiene más de 3 páginas no lo ven. Tenemos, por ejemplo, encuestas de satisfacción que las llevamos haciendo un montón de años y no conseguimos que le den una repercusión. Entonces, nosotros vamos a renovar de aquí a un año aproximadamente los contratos de conservación de, pues nosotros en Sevilla, los parques históricos se llevan con personal propio del ayuntamiento y todo el resto y el viario y demás son un contrato con 10 lotes. Bueno, pues en el próximo contrato vamos a poner un lote cero, que una de las cosas que pretende precisamente es tener un gabinete, que eso es así como muy presuntuoso, por lo menos una persona de divulgación, que te permita divulgar lo que hacemos, porque aquí al final, bueno, somos muy pocos, todos metidos en temas muy técnicos y entonces Claro. Nos cuesta mucho trabajo llegar a las asociaciones, demás, ¿no? Entonces sufrimos muchas veces muchos ataques que, bueno, injustos en principio, ¿no? Pero que la sociedad también, mira, hace poco ha habido bueno, en Sevilla, y además es divertidísimo porque ves las cosas que ponen alrededor del árbol, le ponen velitas, le ponen cruces, en fin, el cementerio, bueno, estas cosas. En el centro de Sevilla, una tipuana inmensa que estaba en un alcorque relativamente pequeño y que ya venía dándonos problemas y que se le hacía un seguimiento muy exhaustivo. Y hace poco ya estaba con una inclinación pues cada vez mayor y eso nos dio miedo y la hemos cortado. Tenemos todo tipo de informes que aconsejan y demás. Bueno, pues como la hemos cortado, nos han puesto, no te puedes hacer una idea, si no la cortamos y se cae y le pega a alguien, también nos ponen. Quiero decir, nos cuesta mucho trabajo llegar a la gente. Aquí está de la gente el que quiere más sombra, pero después no quiere que en su casa el árbol de sombra porque no le dan la ventana. Quiero decir, tenemos una problemática de transmitir nuestras actuaciones y demás muy grande. Y es una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos. Pero vamos, yo en todos los sitios donde he trabajado, vamos, sobre todo en temas forestales, en el mundo forestal que del que vengo, nos pasaba exactamente lo mismo. Somos muy malos vendedores, muy malos, muy malos. Y entonces, pues... Pero bueno, quizás el mundo forestal, porque yo soy ingeniera técnica forestal, los usuarios no los tienes tan presentes como en el medio urbano. Entonces, al final, a nivel forestal, tú haces y deshaces un poco a tu antojo. No tienes ahí al vecino que te está acosando todo el rato. Y sí que es, yo creo que es un poco por nuestra formación también, ¿no? Que nuestra formación es totalmente técnica, estamos pensando en nuestros objetivos y nos olvidamos de eso. Y no sé, el otro día creo que una compañera lo comentaba, que había que empezar a pensar en profesionales que sepan, pues eso, que sean profesionales de transmitir cosas de forma fácil. De la comunicación, o sea, nos hacen falta profesionales de la comunicación. Pero lo que pasa es que nosotros no los tenemos, porque el gabinete de prensa del ayuntamiento, que es bueno, pero ellos están en otro mundo, ellos están en el mundo de potenciar la figura del alcalde, y entre estas cosas, ¿no? Entonces nosotros, no sé, de las actuaciones más comprometidas que hemos hecho desde que yo estoy aquí, si conocéis un poco Sevilla, bueno, pues en la plaza de San Lorenzo, de donde sale el Gran Poder, en fin, el centro de Sevilla, sitio mediático donde los haya, había plátanos de sombra, cuando se van a podar los plátanos, pues uno de los podadores tira un poco de una rama y se trae el árbol completo, vamos, aquello fue... Bueno, en definitiva se estudió aquello y los árboles el problema es que no tenían raíces, de una de las veces que se había cambiado el pavimento, bueno, pues aquello era... Y los árboles estaban que no tenían raíces. Y se decidió cortarlos todos y cambiarlo, hemos puesto meses, ¿no? Porque los plátanos nos dan muchos problemas. Bueno, ahí es la única vez que hemos hecho una campaña seria por delante y tal, y no nos dio demasiados dolores de cabeza. Pero ya te digo, lo de la tipuana esta, que es que se estaba cayendo, que es que había reventado el corque por 2 o 3 sitios. Es que lo raro es que no nos hubieran llamado al contrario diciendo, pero ¿la queréis cortar ya de una vez? Bueno, pues la cortas y nos ponen verde, ¿no? Hay que decirte, y no sabemos,
claro, después ¿qué hacemos? Presentamos un estudio de seguridad con 18.000 parámetros, no sé qué. Claro, esto se lo mandas a un periodista, lo mire y no hace falta gente de comunicación. Yo no sé de comunicación. Ellos te dicen, oye, además esto conviene publicarlo el día antes, porque si no, no sé qué. Que si ellos te cuentan y nosotros, eso nos falta. Nos falta y además somos tan conscientes que si nos dejan en el lote cero del próximo contrato, que va a llevar un poco de asistencia técnica, una serie de cosas y demás, va a ir un tema precisamente para eso. Qué bueno. Qué bien. Gracias. Nada. Pues yo creo que hay tiempo para una preguntita más y Alexandra, si quieres hacérsela directamente, que la habías puesto en el chat. No te oímos, estás muteada. A ver. Cierto, gracias. Ya. Buenas tardes, Buenas dándole tardes. las gracias a Fernando por la exposición. Tengo dos preguntas. Una es en el proyecto del Anillo Verde, si hay algún plan de las especies arbóreas que se van a plantar. Nosotros tenemos un plan director del arbolado en Sevilla, que es el que, digamos, sirve de base para todo lo que se planta, no solo en el Anillo Verde, sino en cualquier actuación que hacemos. Ese plan lo tenéis también en la página web, está aprobado por el ayuntamiento y bueno, da una lista de especies que son las que utilizamos ahora más, en función pues, del clima que tenemos, del futuro, del cambio climático estimado, de los problemas que tenemos de alergia, una serie de cosas. Lógicamente, el anillo verde depende de qué en zona estés, pues si estás pegado al río llevará una vegetación más de ribera, si te vas a la zona del aeropuerto pues será una vegetación más tipo bosque mediterráneo y demás. Pero en ese documento, Plan del Arbolado de la Ciudad de Sevilla, Plan de Gestión del Arbolado de la Ciudad de Sevilla, ahí viene todo lo, digamos, lo que nosotros basamos, y lo más controvertido de todo es que lo he dicho antes un poco con los naranjos. Aquí nos han achacado, por falta de comunicación, que nosotros queremos quitar naranjos. No se trata de eso. Lo que no queremos es que aumente la proporción de naranjos que hay en la ciudad, porque ya 1 de cada 4 árboles es un naranjo. Entonces, quiero decirte, bueno, pues cuando en el plan se pone no incrementar el porcentaje de naranjos, es porque nos da miedo que una plaga se lleve por delante el 25% de los árboles de la ciudad, ¿no? Pero todo eso está en ese plan puesto. Estamos utilizando, y eso es, yo que vengo del mundo forestal, donde se usa ya casi todo autóctono, aquí en Sevilla casi todo lo que se usa es exótico, casi todo. Bueno, porque es que árboles de sombra autóctonos hay muy poquito. Luego quería preguntar si habéis elaborado algún documento orientativo o guía para proyectar esas nuevas plantaciones de arbolado de cara a las iniciativas de participación ciudadana. No, y deberíamos haberlo hecho, pero es más un trato con, digamos, directo, o cuando empiezan a aparecer iniciativas en las que nos piden lugares para plantar o algún otro tipo, entonces cuando actuamos, pero no hemos hecho. Y una de las cosas que queremos plantear es tener una serie de parcelas predefinidas para ofrecerle a la gente que quiera plantar, ¿no? Hasta ahora estamos haciéndolo eso en el talud de la Bancada de la Expo, que es un sitio muy cómodo de todos los puntos de vista, pero se nos está agotando porque esto va creciendo y demás. Entonces estamos pensando en eso en algún otro sitio, pero no tenemos una guía hecha. De acuerdo, muchas gracias. De nada. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, a mí solo me queda otra vez agradecerte, Fernando, tu participación en el máster. Ha sido súper interesante que nos hayas ilustrado la ciudad de Sevilla y todos los planes tan interesantes que tenéis para abordar en el futuro. Y nada, simplemente a todos daros las gracias y mañana continuamos ya con la quinta ciudad. Pues yo daros las gracias a vosotros porque la verdad es que yo, que después de creo que ya son 35 o 36 años de profesión, nunca me había dedicado a la jardinería. Y bueno, es un mundo distinto pero apasionante, ¿no? El mundo de las ciudades. Yo vuelvo a decir que hace 2 años no sabía absolutamente nada, pero aquí hay un equipo técnico muy bueno y que te hacen las cosas fáciles dentro de que esto no es fácil. Pero hay un equipo muy bueno.
lo cual es de agradecer. Pues nada, Fernando, Venga, muchísimas muchas gracias.